Nos ha sacudido el asesinato, la tortura y el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, el presidente de citricultores en el Valle de Apatzingán, en Michoacán. Bernardo fue asesinado este lunes y su cuerpo quedó en la carretera Apatzingán Presa del Rosario. Bravo había denunciado extorsiones vividas en el sector de los limoneros por parte del grupo de los grupos del crimen organizado y la falta de condiciones de seguridad para los limoneros. En febrero denunció amenazas, dio a conocer el cierre de oficinas de la administración del Tianguis Limonero precisamente por eso, y ayer en la noche se confirmó que autoridades federales lograron la captura de Rigoberto N., conocido como el Pantano. A él lo señalan como el responsable de la ejecución. Está sacudiendo por todas las implicaciones que tiene el asesinato, la tortura de un líder social y de alguien que denunció en voz alta lo que viven los limoneros en Michoacán. Enlazamos esta comunicación con nuestro colega Francisco Castellanos, que nos tiene los detalles de la información esta mañana. Buenos días, Francisco. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues tienes, en efecto, Rigoberto López, alias El Pantano, es uno de los presuntos miembros del crimen organizado y señalado por extorsionar a productores limoneros de Apatzingán. Fue detenido por las autoridades federales anoche y está vinculado al homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Márquez, que fue asesinado en la camino Presa Rosario. Fue encontrado muerto en su automóvil. Sobre este detalle de la muerte, luego del asesinato de Bernardo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ACVA, su cadáver fue abandonado por los sicarios cerca de la Presa del Rosario. Este es territorio de los caballeros templarios. A unos kilómetros de ahí vivía Nazario Méndez, que era el líder de esta organización antes de que fuera muerto, y vivía una residencia que tenía plaza de toros para carreras de caballos, donde vivían los caballos con letras de oro su nombre, tenía canchas de fútbol. Bueno, era una super residencia que yo llegué a conocer en uno de los reportajes que hice, y se pronunció sobre el asesinato del presidente ACD y Bravo Enríquez Martínez, que murió dentro de su vehículo la mañana de ayer en la carretera de Apatzingán Presa Rosario, cerca de las 13 horas del 20 de octubre. La Coordinación de Comunicación Social del Estado de Michoacán emitieron un boletín de prensa michoacano donde expresó sus condolencias desde los familiares y amigos del empresario limonero, que fue encontrado sin vida en la localidad de Los Tepetates. El comunicador del Poder Ejecutivo Estatal manifestó que se trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que dirige el titular Carlos Torres Piña, a fin de que se pueda esclarecer el caso con el paradero de los agresores que arrebataron la vida al limonero. La reacción no se han hecho esperar en toda la región, y pues han protestado para que se haga justicia, y exigen justicia en la muerte de los limoneros, el más importante de la Tierra Caliente, que no quede impune. Bernardo Bravo se caracterizó por ser una voz firme, valiente y constante en la defensa del sector citícola. Siempre exigió protección a precios justos y programas reales de apoyo para los productores. Nunca se cayó ante las injusticias de quienes viven y trabajan la tierra. También Bravo Bernardo, el monero que fue asesinado, lo voy a repetir, ayer, de 36 años, era Bernardo Enrique Martínez, donde fue asesinado el líder monero de 36 años de Michoacán. Era una persona demasiado muy honesta, que representaba al limonero de la región Tercaliente, y además pues era activo en las redes sociales, desde donde mandaba mensajes a los productores de la región, hasta denuncias públicas sobre la situación de inseguridad y violencia que viven los limoneros de Apatzingán en la zona de Tierra Caliente. Asumió como líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán el 9 de octubre del 2024,
y también era productor de limón con una tradición familiar desde hace 30 años, según lo decía él. El presidente de los limoneros a nivel nacional, era presidente de los limoneros a nivel nacional, ya que Michoacán ocupa el primer lugar en producción de limones, y en marzo había hecho una denuncia. Al menos de 30 empacadores de limón habían cerrado por inseguridad. En su último video publicado en sus cuentas de Facebook, invitaba a los productores a asistir al tianguis limonero que se realizó en Apaxingán. Incluso pedía evitar la intervención de coyotes porque acusaba que alteraban los precios de limón. El tianguis limonero en marzo, las autoridades tuvieron que cerrar temporalmente por las amenazas y extorsiones de los cárteles del líder organizado que existen en Michoacán. Lo que no obligó, claro, el ejemplo fue la semana pasada cuando encabezó una caravana de limoneros que marcharon hasta el tianguis limonero donde tiraron, y aseguró que los productores de México y Michoacán no se están poniendo de acuerdo. Con firmeza rechazó los precios impuestos por los coyotes y corredores, calificándolos de injustos, sin lógica ni sentido, porque como solo se lo solía decir, la fruta de ellos no es un productor. En su último mensaje difundido en las redes sociales, Bernardo convocó a los productores del Valle de Apaxingán a que no se dejaran vencer por el crimen organizado, aunque lo que sucede es que en esta zona no solamente existe una organización o una célula de crimen organizado, sino existen como 18 o 20, y todos quieren piso de cobro, y ellos los obligan a trabajar únicamente de lunes a miércoles. Si rompen esa regla, los asesinan o les queman las huertas, y aunque hay elementos del ejército, es la ciudad más vigilada de Michoacán, pues siguen cometiendo asesinatos en contra de productores y en contra de quienes venden el limón. Les cobran $1 por cuota, y en Michoacán se producen miles de toneladas de de limón, y también pues cobran a los aguacateros, a los que tienen madera, a los carniceros, todo lo que vuela y todo lo que camina les cobran impuestos. Los grupos de crimen organizado, que son más de 67 los que existen en el estado de Michoacán, y pues solamente agarran a algún pequeño vendedor de droga y ya hacen una fiesta, pero a los grandes líderes no los han detenido ni han destruido ninguna célula. Y pues aquí en Michoacán se vive con miedo, entre dos temores, entre la policía, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Civil y los traficantes o grupos de crimen organizado. Si no extorsionan a unos, extorsionan a los otros. Así está la situación en Michoacán, y de esto tiene mucho tiempo y no se ha podido acabar. Francisco Castellanos, seguiremos en contacto. Gracias por esta información, y estamos siguiendo de cerca todo lo ocurrido con Bernardo Bravo Manríquez, presidente de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán. Seguiremos en contacto, Francisco. Gracias por tu reporte. Más ampliamente esta mañana sobre este asesinato, esta muerte y tortura de este líder, Bernardo Bravo Manríquez, que fue localizado sin vida, como le hemos informado ayer. Estaba a bordo de su vehículo y pues en el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates, según informó la Fiscalía del Estado, que bueno, pues está la Fiscalía del Estado a posteriori hablando del caso. Estamos dando una vez que ya fue asesinado, y digo ya fue asesinado porque fue amenazado. Hay que recordar que esta voz en Michoacán es una voz que ahora estamos identificando con mucha más claridad, obviamente a raíz de este tremendo y trágico suceso, pero podemos revisar la historia de Bernardo Bravo Manríquez, el presidente de Citricultores en el Valle de Apatzingán, y si revisamos su historia, un joven empresario, pues una historia valiente, una historia en donde este hombre defendiendo a los productores y defendiendo a los propios michoacanos, pues habló en voz alta y denunció extorsiones. Estamos hablando de que este líder de los productores del sector limonero, Bravo Manríquez, había denunciado las extorsiones vividas en este sector por parte de grupos del crimen organizado y la falta de condiciones de seguridad para los limoneros.
Estamos hablando de que en febrero, apenas en febrero, dio a conocer el cierre de las oficinas de administración del Tianguis Limonero por una serie de amenazas. A ver si la producción tiene el video que es el que ha circulado amplísimamente, porque hay un video donde se escucha a Bernardo Bravo hablar precisamente de todo esto. Vimos también en la revisión de su historia, en las últimas horas vimos como en febrero, 22 de febrero, subió en su cuenta de Facebook un mensaje en donde se podía leer su planteamiento. Bernardo Bravo Manríquez escribió lo siguiente en febrero: amigos y amigas productores de limón, a través de este medio les informo que hemos recibido una serie de amenazas dentro del Tianguis Limonero en Apatzingán, por lo que hemos tomado la decisión de cerrar las oficinas de la administración la siguiente semana en virtud de proteger y salvaguardar nuestra integridad y sobre todo nuestro bien principal, que es la vida. Las instalaciones del Tianguis Limonero estarán resguardadas por elementos de seguridad y los productores pueden hacer libre uso de ellos. Continuaremos solicitando. Esto es tremendo, después de saber lo que ocurrió. En febrero, decía Bernardo Bravo Manríquez, continuaremos solicitando a las autoridades avances en materia de seguridad para que el delito de extorsión a limón termine. Qué frase para cerrar ese que fue uno de sus mensajes, el de febrero 22. Continuaremos solicitando a las autoridades avances en materia de seguridad para que el delito de extorsión a limón termine. Como líder de los productores del sector, Bravo Manríquez había denunciado esto, había denunciado las extorsiones vividas en el sector por parte de grupos del crimen organizado y la falta de condiciones de seguridad para los limoneros. En febrero dio a conocer este cierre de las oficinas de la administración del Tianguis Limonero por esta serie de amenazas. Estamos a la espera de que las autoridades puedan informar más del tema. Ya se detuvo a alguien, se capturó a un personaje al que se le vincula con este caso. Veremos las investigaciones hasta dónde llegan, pero por lo pronto ayer se reportó un despliegue de agentes de seguridad y personal de la Fiscalía Estatal en la zona donde fue hallado sin vida de cara a las investigaciones para el esclarecimiento del caso. Y llegaron después de que ocurrió el asesinato, llegó la autoridad una vez que sucedió esto que se está entendiendo o interpretando como el cumplimiento de las amenazas en su contra y de las amenazas en contra de los productores limoneros. Así que las autoridades tendrían mucho que explicar de por qué no se actuó antes desde la Fiscalía del Estado y las demás autoridades correspondientes, por qué no se actuó antes de que ocurriera lo que ocurrió. Bravo Manríquez fue localizado sin vida a bordo de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Esto fue lo que dijo la Fiscalía en su informe preliminar. Apenas hace unos días, en su cuenta oficial de Facebook, Bravo Manríquez había realizado nuevas denuncias por el estado actual de las condiciones bajo las cuales trabaja el sector citicultor de Michoacán. Y recordamos y recuperamos que fue parte de su mensaje. Dice esto aquí: Bravo Manríquez, Bernardo, escribió: en el Valle de Apatzingán, los productores de limón mexicano vivimos una crisis profunda. Este mensaje tuvo que haberse atendido con Bernardo en vida, pero una vez que fue torturado y asesinado, este mensaje tiene una connotación brutal. En el Valle de Apatzingán, escribió, los productores de limón mexicano vivimos una crisis profunda que no se resuelve con discursos ni con gestos de solidaridad simbólica. Hoy más que palabras, exigimos acciones concretas y coordinadas que protejan nuestra actividad productiva y la economía de toda la región. Al gobierno federal, dijo Bernardo Bravo Manríquez, asesinado ayer, al gobierno federal, estatal y municipal, le pedimos su respaldo, o que su respaldo se traduzca en hechos inmediatos, aplicando el decreto de movilidad de limón mexicano en Michoacán y las sanciones administrativas necesarias con el fin de ordenar la cosecha,
protegernos frente a la baja demanda en los mercados y recuperar los costos de operación de nuestros jornaleros, quienes día a día sostienen esta cadena productiva. Al Poder Legislativo les mandó el mensaje Bernardo Bravo Manríquez. Al Poder Legislativo agradecemos los pronunciamientos de solidaridad, pero lo que necesitamos es que esa voluntad se convierta en ley. Legislen a favor de la seguridad y de la regularización económica en la compra y venta de limón mexicano, para contar con un marco legal sólido que nos proteja de la especulación y del abuso. Una ley anticoyotaje es urgente, escribió a los legisladores Bernardo Bravo Manríquez en días antes de ser asesinado. Una ley anticoyotaje es urgente para garantizar precios justos y estabilidad para miles de familias productoras. Finalmente, hacemos énfasis en que de nada sirven las despensas ni los apoyos sociales si no se atienden las causas estructurales que nos han llevado a esta situación. La verdadera solidaridad, escribió Bernardo Bravo Manríquez antes de ser torturado y asesinado, la verdadera solidaridad se construye con políticas públicas firmes, coherentes y duraderas que permitan alcanzar una paz verdadera y sostenible en nuestra región. Poco después de hacerse público el hallazgo del cuerpo de Bernardo, el gobierno de Apatzingán en su cuenta oficial de Facebook publicó: el gobierno municipal de Apatzingán lamenta profundamente los hechos de violencia ocurridos al ciudadano y empresario del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez. Nos solidarizamos con él, con su familia y con todas las personas que día a día trabajan con esfuerzo y esperanza por el desarrollo de nuestra tierra. Condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida, la paz y el bienestar de nuestra gente. Como gobierno, dice el gobierno de Apatzingán, pedimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y justicia para quienes han sido víctimas. Apenas el martes de la semana pasada, agricultores del sector limonero de Apatzingán se congregaron en una manifestación para demandar la resolución de pendientes que consideran se tienen de parte del gobierno con el gremio. Llamada por integrantes de la Asociación de Siticultores del Valle de Apatzingán, acudieron a la zona del monumento a Lázaro Cárdenas, salieron a las 11 de la mañana desde el Tianguis Limonero el martes pasado y durante la manifestación pacífica se exigió la creación de una banca de desarrollo agrícola con facilidad de crédito, así como tasas preferenciales para fomentar la reactivación del campo. Concesiones de agua, proteger la cadena productiva y precios justos también fueron puestos sobre la mesa por limoneros asistentes. Ya durante la protesta, criticaron duramente el precio de compra que están recibiendo por kilo de limón, destacando que este está muy por debajo de los costos de producción. En línea con esta molestia, los protestantes arrojaron limones. Los protestantes arrojaron limones sobre las calles por las que pasaron gritando al unísono: ahí está, si lo quieren regalado, ahí está. Según medios presentes durante la manifestación, se arrojaron aproximadamente 2 toneladas de limón. Esta es una escena que se difundió ampliamente donde se veía a los limoneros tirar los limones al piso y bueno, se calcula que unas 2 toneladas de limón quedaron ahí. Este es el marco de cosas que han ocurrido en los últimos días en un contexto muy complejo para los productores en Michoacán, pero subrayamos totalmente la implicación, la gravedad que tiene el hecho de que un joven empresario, productor y líder de limoneros en Apatzingán haya sido torturado y asesinado, haya sido víctima de quien haya sido víctima. Y el contexto en el cual se dan las cosas, pues es brutal e indignante, porque el empresario en diferentes momentos hizo llamados a las autoridades, en diferentes momentos habló de amenazas directamente a los productores, y todo lo que aquí hemos recuperado, estamos hablando de que en febrero apenas mencionaba que continuarían solicitando a las autoridades avances en materia de seguridad para que el delito de extorsión
a Limón termine. Pues el delito de extorsión a Limón no ha terminado y uno de sus principales líderes y alguien que denunció en voz alta lo que ocurre en Michoacán con el crimen organizado y lo que sucede con los productores en este lugar del país, fue asesinado. De eso estamos hablando y esto debería concitar todo tipo de respuestas de las autoridades, de la propia sociedad, de nosotros mismos, frente a un evento de esta naturaleza. Estamos con una piel muy gruesa ya en México. No podemos permitirnos a nosotros mismos que las muertes de personas, que los asesinatos, que las desapariciones queden como paisaje. No lo son. Son cuestiones que nos agravian, son cuestiones que deben ser denunciadas colectivamente, masivamente, para que las autoridades que tienen responsabilidades para, pues, dotar de seguridad a los ciudadanos hagan lo que les toca, hagan lo que corresponde. Estamos hablando de una situación absolutamente indignante, absolutamente inaceptable. En ninguna sociedad se puede aceptar que tengamos las cifras delincuenciales de muertes, asesinatos, desapariciones y una impunidad brutal, una impunidad rampante. Y en casos específicos como este, en donde se identifica a un liderazgo social, a una persona que decidió encabezar la representación de los productores de limón en este lugar de la República, haya sido asesinado, haya sido torturado y haya sido asesinado. La implicación es tremenda y la sociedad mexicana tenemos que hacernos cargo de una circunstancia de esta índole y exigir, elevar al máximo nuestros niveles de exigencia a quienes tienen el presupuesto, la potestad, la obligación legal de impedir que ocurran cosas como esta y, si ocurren, de esclarecerlas de inmediato. Y pues la impartición de justicia es lo mínimo que se esperaría en el caso del asesinato y tortura de Bernardo Bravo Manríquez. De esto seguiremos hablando y para rendir memoria a este personaje dejamos correr aquí este video de algo de lo que él ha dicho, de lo que él dijo en estos últimos días y fechas. Dejamos correr este video que se ha dado a conocer en estas últimas horas. Compañeras y compañeros productores, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludarles a todos con mucho respeto, esperando que se encuentren con bien y para refrendarles el mensaje que tenemos en unión en este gran movimiento entre productores de limón de toda la región, con todos los ejidos, y también agradecerles a todos los comerciantes y a toda la ciudadanía de Apatzingán que ha mostrado una gran solidaridad y un gran apoyo para los agricultores de Apatzingán. Sabemos todos y tenemos muy en claro que si al campo de Apatzingán le va mal, a todo Apatzingán le va mal. Entonces, en ese sentido, estamos buscando el trabajo conjunto con todas las organizaciones, todos los ejidos, todos los módulos del agua para ponernos de acuerdo. Entonces, amigas y amigos, nos estamos poniendo de acuerdo. Todos los agricultores aquí de Michoacán y de México nos estamos poniendo de acuerdo. Y también queremos dejar muy en claro lo que no queremos y en qué no estamos de acuerdo. Y la premisa número 1 es en que no estamos de acuerdo en esos precios pagados al limón, puestos en empaque y puestos en industrias. No tienen sentido ni lógica alguna para poder mantener a nuestros jornaleros y a nuestra mano de obra. Amigas y amigos, quiero ser muy claro y con esto cierro. El siguiente lunes invitamos a todos los productores de limón de todos los valles, de todos los municipios aquí de Apatzingán, del Valle de Apatzingán, a asistir a el Tianguis de Limón a las 10 de la mañana. Fruta de muestra o tener nuestras muestras ahí listas. Vamos a tener comunicación directamente con los empaques. ¿Por qué razón? El próximo lunes, no vamos a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él, ¿verdad? Entendemos la labor de la comercialización y que no es sencilla, pero para eso estamos trabajando en conjunto con los empaques para tener buenos acuerdos y no tener esos intermediarios que están haciendo mucho daño a los productores.
Entonces, ahí queda el mensaje, amigas y amigos. Nos vemos este próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, ahí en el Tianguis de Limón. Saludos. Este era Bernardo Bravo Manríquez, este joven empresario que estaba diciendo lo que usted acaba de escuchar. Nos estamos poniendo de acuerdo. Nos estamos poniendo de acuerdo los agricultores de Apatzingán, nos estamos poniendo de acuerdo los productores de Michoacán, nos estamos poniendo de acuerdo los productores de México, nos estamos poniendo de acuerdo y bueno, pues era esa convocatoria para acudir a ese tianguis y decirles a los productores que ya habían establecido comunicación directa con los empaques para evitar las intermediaciones y lo que usted acaba de escuchar. Esto que tenemos aquí es pues brutal por los cuatro costados. Un empresario que estaba promoviendo y logrando cierto grado de acuerdo y de organización entre los productores. Nos estamos poniendo de acuerdo los productores y saber hoy que fue torturado y asesinado y dejado en su vehículo en esa carretera de Michoacán, pues nos tiene que indignar y nos tiene que sacudir y así que pues hacer un llamado al final de cuentas como sociedad. Estamos frente a un caso verdaderamente grave que se suma, hay que decirlo, a otros líderes que han sido asesinados en diferentes partes de la República Mexicana y pues esto habremos de seguirlo de cerca porque de inmediato se dio a conocer la detención de alguien, se dio a conocer la detención de un personaje que se está identificando como el Pantano. Se trata de Rigoberto N., el Pantano, señalado por ser miembro de alto rango de los blancos de Troya. Eso es lo que ha difundido la autoridad. Se dio a conocer el asesinato de Bernardo Bravo y las autoridades federales dieron a conocer prácticamente horas después de la detención de esta persona a quien han identificado como el autor intelectual del crimen, Rigoberto N., el Pantano, señalado por ser miembro de alto rango de los Blancos de Troya, un grupo que es parte de la asociación denominada Cártel Michoacán Nueva Generación. Esta organización pues es identificada por ser crimen organizado y a esta organización se le identifica por llevar a cabo prácticas de extorsión en contra de los limoneros de Michoacán. Así que la autoridad pues detuvo horas después a este personaje y la pregunta sería, ¿no pudo ser antes? ¿No pudieron haber atendido las amenazas denunciadas públicamente? Por lo pronto, lo que tenemos hoy es al empresario asesinado y a la detención de este personaje conocido como el Pantano, a quien se identifica como líder de extorsionadores y una figura pues vinculada a esta organización Blancos de Troya. Así que así están las cosas con este tema. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le genera una circunstancia como esta a usted que nos está permitiendo pues informarle de todo esto? ¿Qué tipo de reacción tenemos como sociedad? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Qué tipo de cosa nos provoca, nos produce como sociedad, como personas, una circunstancia como esta que se suma, lo sabemos, a muchos otros casos de asesinatos y de impunidad en nuestro país? Está nuestro buzón de voz abierto, como siempre. Gracias por estar aquí. Lo invito pues a reflexionar, a pensar, a emitir un punto de vista, a alentar esta discusión pública sobre los asuntos que nos importan y no puede no importarnos una circunstancia como esta que le ha costado la vida a un líder joven que pues denunció, señaló, organizó a las personas y fue asesinado en Michoacán. Hemos contactado al fiscal del estado de Michoacán, a Carlos Torres Piña, y nos toma la llamada esta mañana para hablar de lo que se sabe al respecto. Fiscal, buenos días y bienvenido. Gracias por tomar la comunicación. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Un saludo a ti y a tu amable auditorio. Gracias por estar aquí. En este momento de la mañana, ¿qué información podría compartirle al público que sigue el programa? Pues mira, comentarte, Carmen, que desde que se nos hizo la notificación por parte de la Policía Municipal de este hecho allá en Apatzingán, nosotros mandamos personal de acá de Morelia, tanto de área pericial como Policía de Investigación, para que
pudieran revisar toda la trazabilidad del hecho y de la circunstancia que generó esta situación tan lamentable de Bernardo. En las primeras indagaciones y también en entrevistas con familiares nos informan que él salió de su casa de aquí de Morelia a las 11 de la mañana. Indicó que pasaría por sus escoltas y que se trasladaría a Apatzingán a entrevista con limoneros, ya que se hizo el recorrido por parte de las áreas periciales en cuanto a videos, imágenes. Sí indica todo esto que se nos menciona. En los arcos carreteros se detecta que sale de aquí de Morelia efectivamente al mediodía en un vehículo blanco de marca Volkswagen, una camioneta, y llega a Apatzingán al mediodía. En el transcurso de las 2-3 de la tarde, donde realiza un intercambio o cambio de vehículo en el centro limonero, donde él tenía sus oficinas como presidente de esta asociación. Ahí cambia de vehículo, toma su vehículo particular, una Toyota Pickup Gris, y al salir de este tianguis limonero, su camioneta blanca se regresa a Apatzingán y él toma camino hacia Novio Moreno. Entendemos, ya estamos revisando ahí las posibles llamadas, mensajes que tiene que ver con su celular. Probablemente lo citaron allá en Zenobio Moreno algunas gentes y ahí estuvo en el transcurso de la tarde. Para la tarde-noche regresa a Apatzingán y es hasta el día lunes, ayer por la mañana, que se ubica en el sur de Apatzingán ya sin vida. Quiero comentarte que las indagaciones periciales en los estudios que se hicieron forenses nos indican que él perdió la vida desde el domingo en la tarde-noche o en la noche, ya que los restos y la situación que conlleva a su ubicación y todos estos elementos que se recabaron en las pruebas periciales, él perdió la vida en el transcurso de la noche del domingo. Entonces creemos que quien lo cita pudo haber sido algún líder criminal en la zona de Zenobio. Trae 2 golpes en la cabeza de cachazos que se le denominan, y ya en la revisión se le sustrajo una ojiva de un calibre 38, que es el que se tiene, que es el que le pudo haber arrebatado la vida en el transcurso de la noche del día domingo. Entonces, decirte que al momento de encontrar su cuerpo, pareciera que lo acomodaron como si él estuviera manejando, no hubo pertenencias, no traía su celular ni su cartera, no había un arma, no había un casquillo cerca de él, solamente lo acomodaron en el lado del piloto con el vehículo encendido, que fue como se encontró el día de ayer por la mañana, Carmen. Presumen entonces que fue asesinado el domingo en la tarde-noche o noche. Sí, así es que es lo que nos señala el estudio pericial forense, de que él perdió la vida 11-12 horas antes de que fue encontrado en el lugar y que se le hicieron las prácticas forenses, que fue en el transcurso de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana. ¿Y presumen, fiscal, que fue asesinado en otro lugar que no fue su vehículo y después su cuerpo colocado ahí? Sí, porque el vehículo no tenía otros impactos. Sí tenía algunos residuos de sangre en el cristal de atrás, pero en la parte del medio. Entonces esto señala que él venía en medio del vehículo ya sin vida y venía manejando por otra persona, quien es quien lo deja en ese lugar, y pues en las condiciones en las que lo encontramos al día siguiente, es decir, ayer en la mañana. ¿A qué hora lo encontraron en la mañana ayer? El reporte es de las 8:10, 8:15 por parte de Policía Municipal. Se hace el reporte de las diferentes corporaciones y el personal de Fiscalía llega aproximadamente una hora después para hacer el levantamiento y todos los procesos periciales que se realizan. ¿Fue encontrado a qué hora exactamente? ¿Mande? ¿A qué hora lo encontraron exactamente? La Policía Municipal da la notificación alrededor de las 8:10, 8:15 a las diferentes corporaciones, es que se da la alerta de una persona sin vida con un vehículo
automotor prendido, y posterior a esto se hacen los acercamientos de diferentes instituciones. Nosotros llegamos al lugar posteriormente al hecho 1 hora aproximadamente, que es cuando se empieza a hacer el levantamiento de los indicios respectivos. Dígame una cosa, fiscal. Estamos hablando de que el vehículo, entonces, si ustedes presumen que fue que lo asesinaron el domingo en la tarde-noche, y que después el vehículo y que después lo habrían colocado en su vehículo, ¿tienen noticia de en qué momento el vehículo estuvo en la carretera para ser encontrado hasta las 8:10 de la mañana, 8:15? Lo que señala la revisión de cámaras es que ese vehículo de Zenobio Moreno regresa por la noche, como a las 9:30 aproximadamente, que es lo que va a la trazabilidad de los videos. Regresa a Apatzingán, de Zenobio Moreno regresa a Apatzingán y baja a la zona sur del municipio de Apatzingán, que es donde en el transcurso de las 10:30 pudo haber sido ubicado en ese lugar. ¿Presumen que pudo ser asesinado en este lugar conocido como Zenobio Moreno? Pudo haber sido ahí o en el transcurso de Zenobio Moreno hacia Apatzingán, por los horarios que marca y el estudio pericial que nos señalan que es un lapso de 10 a 11 horas sobre el tema de que haya perdido la vida. A estas alturas al momento de que se encontró. A estas alturas de la conversación, fiscal Carlos Torres Piña de Michoacán, supongo que ya saben en qué lugar estuvo en Zenobio Moreno, ya hicieron una visita ahí, ya saben a quién pertenece eso. Ayer hubo personal de nosotros haciendo indagaciones en la zona. Hay 2 grupos delincuenciales que operan ahí en la región, que están las líneas de investigación sobre estos 2 grupos delincuenciales que están en esa zona de Zenobio Moreno, San José de los Plátanos y toda esta parte poniente de Apatzingán. Hay ya un seguimiento. Hubo conversaciones con 2 números telefónicos, que es parte de lo que le estamos dando seguimiento para poder vincular y tener alguna relación sobre los hechos que se dieron en el transcurso del domingo en la tarde. Usted dijo algo hace un momento que le pregunto más. Dijo que pudo haber sido citado el empresario Bernardo Bravo Manríquez, que pudo haber sido citado por alguien, y dijo usted que pudo haber sido citado por un líder criminal en Zenobio Moreno. ¿Por qué dice esto, fiscal? Es probable porque al tener que irse solo en lo individual en un vehículo con estas características, pareciera que eso pudo haber pasado. Ya eso lo vamos a relacionar en las posibles conversaciones que pueda haber en la línea telefónica que estaba en su nombre. Dígame una cosa, fiscal. ¿Este empresario llevaba normalmente guardaespaldas? ¿Seguridad propia? Sí, tuvo asignado, cuando hace referencia a su familia que iba a pasar por ellos acá en Morelia. Sí se ve acompañado en los arcos carreteros, en las videovigilancias que tenemos ubicadas. Se ve acompañado del lado ahí del copiloto, solamente en el triángulo limonero es donde cambian de vehículo. ¿Y usted da por sentado que eso es seguridad para él? O sea, ¿seguridad que él tenía para él? Pues siempre se le asignó personal, que es lo que se nos informa. Ya fueron requeridos por parte de esta institución para hacer las revisiones respectivas, si el personal que iba con él, si eran sus escoltas o no, que es lo que estamos revisando. Pero dígame una cosa, fiscal, no le entendí bien. ¿La Fiscalía del Estado de Michoacán le tenía asignadas? No era personal de Fiscalía. ¿De quién era la seguridad del Estado? ¿De quién era la seguridad? De Seguridad Pública del Estado. De Seguridad Pública del Estado, pero sí del gobierno del Estado. Sí, tenía elementos asignados. Él, cuando hace referencia con su familia de que iba a pasar por ellos para trasladarse a Apatzingán, es lo que hace referencia. Y en los arcos carreteros se detecta que va acompañado en la camioneta blanca que te señalaba. ¿Y usted presume que ese acompañamiento es un guardia suyo? ¿De la Secretaría? Así es, de la Secretaría de Seguridad Pública, que eran los que tenía asignados. Y tenía asignados, no eran suyos, no eran de la Fiscalía, pero eran del gobierno, del Estado. Sí, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y esta asignación de seguridad para el empresario, supongo que se dio con motivo de las denuncias públicas que hizo de las amenazas recibidas por él. Entiendo o contra que él. Los tiene asignados desde hace ya más de un año, para las atenciones y preocupaciones que él manifestaba.
En días pasados hacía referencia también de que estaban pidiendo que el precio del limón tuviera un costo mayor. La verdad es que pues eso no depende de él, eso depende del mercado. Bueno, ese es un tema que del mercado y de quienes intervienen en el mercado. Así es. Normalmente en esta temporada de lluvias el precio del limón reduce, pero si a esto le agregas que siga la extorsión, pues sí es preocupante para los limoneros. Por eso la situación que se generaba en estos días en la región. Yo decía hace un momento, fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, y no puedo no decirlo ahora con usted aquí, que me parecía insólito que habiendo hecho denuncias específicas a lo largo del tiempo, pues hubiera ocurrido el asesinato. Y pues el reclamo a las autoridades mismas, porque la obligación de las autoridades, entre otras cosas, es fundamentalmente pues mantener con seguridad a las personas, dotar de seguridad para que las personas hagan sus trabajos y demás cuestiones. ¿No considera usted, fiscal, que hubo un descuido, una negligencia de la fiscalía que usted encabeza, de las autoridades de Michoacán, para que ocurriera lo que ocurrió y perdiera la vida el empresario? Pues si se le había asignado elementos de seguridad, también se le había hecho llegar un vehículo también con características de blindaje. Entiendo que él recurre a una convocatoria, en este caso para reunión con limoneros, que es lo que hace referencia a su familia. En el vehículo que se traslada es un vehículo blanco y posteriormente cambia de vehículo. Por supuesto que debe de hacerse la revisión correspondiente de los temas y acciones que corresponde a cada área, y nosotros en nuestro caso pues darle seguimiento a esta investigación sobre este hecho lamentable. Por supuesto es un tema muy complejo ante las situaciones y las exigencias que hay. Era una persona que siempre representaba al sector limonero ante diferentes características y circunstancias, y siempre su preocupación pues era el tema de lo que ya se mencionaba, posibles extorsiones y también del costo bajo del producto. Pues fiscal, es que es tremendo, nos sacude todo esto y desde luego uno se queda con preguntas múltiples. Una de ellas es si se le asignó seguridad, si tenía un vehículo blindado, si tenía respuesta del Estado. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Por qué lo asesinaron? Tenía un vehículo. Entonces, si tenía todo eso, ¿por qué lo asesinaron? Bueno, le mencionaba la trazabilidad de su salida desde Morelia, el cambio de vehículo en el tianguis limonero y lo que mencionaba de que probablemente fue citado en lo individual, probablemente fue amenazado de un tema y por eso se trasladó en lo individual a esta comunidad de Zenobio Moreno, y parte de la revisión de las líneas telefónicas pues nos dará mayores resultados y con gusto vamos a estarles informando para que también tengan claridad de los avances de las investigaciones, Carmen. Le apreciaremos que nos vaya actualizando cuando tengan más información fiscal, porque desde luego es Carmen, muy importante. Claro que sí, estaremos informándoles y dándoles seguimiento puntual a este tema. Un último asunto, fiscal. A ver, usted que sabe de seguridad, que es lo suyo, que a eso se dedica, pues es el fiscal del Estado y las investigaciones de casos de esta naturaleza. A ver, si tenía asignado lo que hubiera tenido asignado de seguridad, ¿no tiene usted los datos de cuántas personas estaban asignadas a su seguridad o sí? Por el momento son dos que han sido requeridos para sus declaraciones desde ayer por la tarde, que eso es lo que se nos notifica de manera extraoficial por parte de Seguridad Pública, y ya fueron requeridos para levantar las indagaciones y las entrevistas respectivas. Si fuera usted, por decirlo así, el encargado de la seguridad de un empresario como Bernardo Bravo, y el empresario, supongamos, sin conceder, que le dice, tengo una cita solo, no pueden ir conmigo porque tengo una cita solo, ¿qué tendría que hacer esa persona a quien se le asignó la seguridad de ese empresario que está en un tipo de riesgo de tal nivel que pues ocurrió lo que ocurrió? ¿Tendría que haber notificado de inmediato? ¿Tenía que haber impedido que se fuera solo? ¿Qué tendría que haber hecho la seguridad del empresario? Pues asignada por el Estado. Eso es lo que tiene que actuar, la responsabilidad de resguardar a la persona que se le encomienda. Te reitero, él quedó de pasar por ellos aquí en la ciudad de Morelia, va acompañado de una persona en el vehículo en el que se traslada desde aquí de Morelia, y ya en el tianguis limonero al cambiar el vehículo ya no se aprecia si va en compañía o va solo. Todo indica que iba solo en el vehículo que él toma, que es esta Toyota Pickup gris.
Una pregunta también que no le hice hace un momento. ¿El vehículo en el cual quedó el cuerpo del empresario, identifican en qué momento se estacionó en donde lo encontraron? Te hacía referencia que alrededor del mediodía, 2, 3 de la tarde, es que hacen este movimiento en el Tianguis Lagunero. Se trasladan posteriormente hacia la región de Cenobio. Allá estuvo un buen rato en la tarde, y alrededor de las 9:30 el traslado por Apatzingán hacia esta zona sur de Morelia es que se da esta ubicación, es decir, que este vehículo pudo haber sido ubicado en el lugar que se encontró ayer en la mañana, en el transcurso de las 9:40, 10 de la noche aproximadamente. Pues un poco le volví a preguntar porque me quedé con esa duda, si estuvo ahí el vehículo desde las 9:40 de la noche más o menos y lo encontraron hasta las 8:10, 8:15 de la mañana, pasaron demasiadas horas sin que nadie lo viera. Es una zona al sur de Apatzingán, es zona rural. La última cámara está ubicada ahí en la ciudad, que es a la hora que pasa, alrededor de las 9:30, 9:40 aproximadamente. Y es hacia esa zona, esa región donde fue ubicado, Carmen. ¿No hay tránsito a esa hora? ¿No hay tránsito en ese lugar? Esto es una zona rural, es una zona que baja a la zona sur de Apatzingán. Pudo haber tránsito o no, es una situación que desconocemos, pero dentro de las propias situaciones y investigaciones que se tienen, pues vamos a darle seguimiento también qué otro tipo de vehículos pudo haberlo seguido o qué tipo de vehículos pudo haber salido de esa zona, quienes que los llevaron. Es parte del seguimiento que se trae y que estaremos informando más adelante, Carmen. Fiscal, se detuvo horas después del hallazgo del cuerpo de Bernardo a una persona de nombre Rigoberto N., al que apodan el Pantano, y lo están identificando. El plátano. Es que se ha dicho indistintamente el plátano y el pantano. El plátano. Sí, a su hermano le ubican como el Pantano, como uno de los principales actores que actúan ahí en esa región. ¿Y a quién detuvieron entonces? ¿Al hermano? El plátano, le dicen el plátano. Sí, es el hermano que fue detenido por parte de la Sedena en el transcurso de ayer. Nos lo pusieron a disposición a la Fiscalía. Estamos haciendo ahí las revisiones, las entrevistas con él para deslindar cualquier responsabilidad y revisar si está vinculado con este hecho o es un tema aislado. Ya les estaremos informando ya que tengamos bien la información de sus datos telefónicos, de lo que portaba y de lo que él pueda declarar. Bueno, fiscal, nos está aquí pues aclarando un dato porque se ha difundido ampliamente que el que se detuvo fue el Pantano. Si estamos no, es el aquí... hermano, el plátano. Sí, pero aquí entonces el plátano es el que fue detenido y de nombre, porque el Pantano es Rigoberto. Sí, ese es su nombre, que es los datos que se estuvieron en el caso. Pero dígame una cosita, deme el nombre de uno y otro. ¿El nombre de el Pantano cuál es? El que se detuvo ayer se llama Rigoberto N., no puedo dar sus datos, es el plátano. Al que hacen referencia el Pantano, él se llama Ignacio. ¿Sí? Ignacio. Y bueno, el que se detuvo fue a Rigoberto y los identifican a los dos como figuras de alto rango de estos, los blancos de Troya, que se identifican como gente que ha extorsionado a los limoneros y productores de Michoacán. ¿Es así? Pues es gente que se dedica ahí al trabajo de extorsión, que son acciones que se tienen en la zona por diferentes fuentes de información. La verdad es que las líneas de investigación que se tienen están vinculadas a dos organizaciones que participan ahí en la región, que les estaremos dando cualquier información ya que tengamos datos más precisos. A este personaje se le están haciendo las entrevistas, vamos a revisar y solicitar la revisión de sus datos de su celular para cualquier vinculación que pueda haber y generar alguna relación si es que se tuvo por este hecho del empresario Bernardo Bravo. Dígame una cosa, fiscal Carlos Torres Piña, rápidamente. En las denuncias hechas por Bernardo públicamente, supongo que habrá hecho denuncias también con ustedes, ¿llegaron a este nombre y esta detención por lo que Bernardo hubiera dicho de quienes extorsionan a los limoneros? Parte de este nombre en particular no.
No había una denuncia específica por parte de esta institución en hechos recientes, en hechos pasados, pero no había una referencia. Comentarte, Carmen, nosotros tuvimos una reunión para el tema de la trazabilidad del limón hace un par de semanas, aproximadamente 22 días máximo, donde él participó. La preocupación de él era el precio del limón, que estaba bajando, sobre los hechos y circunstancias que se tienen de este proceso que hay en la zona, que tiene que ver con una trazabilidad que se está construyendo, algo similar a lo que se hace con el aguacate, para conocer de dónde viene, de qué huerta se corta, toda la trazabilidad de la producción y de la venta. Pero no hizo referencia, o no ha habido alguna referencia en particular de lo que esto señala. Se está perdiendo la comunicación. Decía hace un momento, fiscal, que el precio del limón y de los demás productos depende del mercado, pero también se detuvo en el tema de la extorsión. ¿El precio bajo del limón está relacionado con decisiones de los extorsionadores y de los intermediarios? No es posible eso, Aristegui, no es posible ese tema por el mercado nacional, el corte que se hace en Oaxaca, el que se hace en Colima, pero normalmente en esta temporada de lluvias y en estos meses de agosto, septiembre, a partir de octubre, el limón michoacano, el limón mexicano, que es el nombre que es, baja. Y si a esto le agregas este tipo de posibles extorsiones, por supuesto que mete en problemas graves a los productores, que eso era una de las exigencias que se tenía, que bajaba mucho en este periodo. Pues Carlos Torres Piña, fiscal, para cerrar la conversación, ¿qué sigue entonces en lo inmediato? Vamos a darle seguimiento a esta información que tenemos. También dentro de los recorridos que se pudo haber tenido de este vehículo, vamos a revisar qué otros vehículos participaban, ya sean motos, ya sean vehículos, porque alguien tuvo que ir a recogerlos a quienes llevaron este vehículo. Es parte del seguimiento, aparte de la situación numérica o de los propios teléfonos que pudo haber participado en algunas llamadas o mensajes también en su momento de quien ahora perdió la vida, de Bernardo. Nos dijo, fiscal, que quien lo detuvo a este personaje fue el ejército. De inmediato, el ejército lo detuvo y lo entregó a ustedes. Sí, ¿Qué información tiene el ejército para inmediatamente operar así? Ellos tienen filtros, tienen recorridos constantes en la región de Apatzingán, y dentro de las actuaciones fue puesto a disposición este personal. Pues, fiscal, seguiremos hablando y por lo pronto, gracias por tomar esta comunicación. Nos ha dicho que nos va a actualizar a los medios de comunicación en cuanto tengan más reportes sobre la revisión, pues, de los teléfonos, de los mensajes y del tipo de informaciones que se requieren para saber quién estuvo detrás de la muerte de este empresario. ¿Tomarán medidas con los demás productores de limón en este momento? Hay una cobertura que se hizo desde ayer por personal de Sedena, de Guardia Nacional y de varias instituciones, para generar esos cercos y revisiones, sobre todo los filtros que se establecieron por parte de Sedena y Guardia Nacional. Va a haber una mayor cobertura para este tema en particular en cuanto al seguimiento y las investigaciones. Por supuesto que, como lo mencionan, con mucho gusto le daremos seguimiento a compartir la información con ustedes ante los avances de esta investigación. Seguiremos hablando, fiscal. Gracias por tomar la comunicación. Claro, sí, buenos días. Buen día, hasta luego. Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña. Y pues ahí está esta historia. El propio Omar García Harfuch emitió un comunicado donde dice que, derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región de Michoacán, realizó un operativo encabezado por elementos de la defensa en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, autoridades del gobierno, del Gabinete de Seguridad y del gobierno de Michoacán. Fue detenido Rigoberto N. El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables, dice García Harfuch. Y bueno, nos ha aclarado el fiscal que no es el Pantano, sino el Plátano quien fue detenido y que el Pantano es su hermano. Presidenta de este asesinato, antes de irme a la pausa, déjeme presentar esto que la presidenta dijo, lamentando, por supuesto, el asesinato de Bernardo Bravo, líder citícola de Michoacán. Esto es su mensaje. Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Hoy presentó una
una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso. Y está pues todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables. Presidenta, tiene que haber justicia, sin la menor duda, tiene que haber justicia. Déjeme hacer un alto en el camino y regresamos para analizar el tema. Estaremos conversando con el doctor José Ramón Cosío, el tema del delito de extorsión, la circunstancia por la que atraviesan no sabemos cuántas personas en el país con el delito de extorsión. Y bueno, pues aquí tenemos un caso en donde esta persona, además de denunciar el tema de los precios de los productos citícolas, en sus diferentes momentos denunció amenazas y extorsiones a los productores de limón en Michoacán. Vamos a hablar del tema. Sigamos con el asunto y otros más. Después de la pausa, volvemos. Más esta mañana y bueno, pues desde luego el caso del asesinato de Bernardo Bravo nos ha pues sacudido y nos ha ocupado todo este tiempo, y hay que ocupar más tiempo para hablar de lo que está ocurriendo en Michoacán. Estamos hablando de que pues días después de que advirtió que el tianguis de limones en Apatzingán pues estaría dominado por el crimen organizado. Esto lo dijo 3 días antes de este asesinato. Es parte de lo que se está destacando en estos momentos. ¿Qué fue lo que dijo Bernardo antes de esta tortura y muerte? Bueno, pues él alertó de que el crimen organizado que se convierte en la intermediación criminal de los productores y lo que acaba ocurriendo con el mercado mismo, bueno, pues lo torturaron y lo asesinaron con un balazo en la cabeza. Este joven empresario, presidente de la Asociación de Citicultores del Valle de Apatzingán, que bueno, pues dijo en voz alta que estaban sometidos a extorsiones y a una pues una incapacidad gubernamental, en pocas palabras, para no lograr la seguridad en la zona. Y en el lugar fue encontrado, como hemos dicho aquí esta mañana, pues con huellas de tortura dentro de una camioneta en ese camino a Tepetates, a Apatzingán Tepetates, como lo hemos aquí reportado y lo que nos ha narrado el propio fiscal del estado. Le agradezco mucho a nuestra colega periodista Dalia Martínez que esté aquí esta mañana desde Michoacán. Dalia, bienvenida y buen día. Carmen, buenos días y qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues sí, comentarte también que Bernardo Bravo no fue el primero ni el único personaje de la región que ha denunciado durante mucho tiempo pues lo que ocurre en esa zona, que todo el mundo sabe está cooptada por las células delictivas, el cártel de Jalisco Nueva Generación, los templarios, y hay incluso quien ha contado hasta 30 células delictivas que asedian un día sí y al otro también a los productores de limón y a todo lo que genera dinero. Quiero comentarte, Carmen, en este sentido que bueno, el año pasado, en septiembre de 2024 fue asesinado, para recordar, un hombre llamado José Luis Guiñada Escalera. Él era productor y empacador de limón en el municipio de Buenavista, Tomatlán, y bueno, fue asesinado a tiros en plena calle a la luz del día, un 12 de septiembre, cuando 2 sujetos que viajaban en motocicleta lo acribillaron en esa zona. Familiares y amigos de la víctima en su momento, Carmen, dijeron que Aguiñaga había recibido amenazas directas de líderes criminales identificados como César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, y Alberto García Flores, alias La Peggy, quienes le exigieron en ese momento más de $1 millón para no incendiarle sus huertas y su empacadora. César Alejandro Sepúlveda, El Botox, sigue libre, sigue extorsionando y encabezando acciones criminales en esa región, como todo el mundo sabe, a pesar de que las autoridades, Carmen, estatales y federales han capturado a varios de sus operadores y familiares, mientras que Alberto García Flores, alias La Peggy, pues también, él sí fue detenido en febrero de este año. Pero también quiero recordar, Carmen, contigo que el 30 de noviembre de 2024, hace menos de un año, el empresario limonero Rogelio Escobedo Peñalosa, del municipio de Parácuaro, fue asesinado en la carretera 4 Caminos a Apatzingán, muy cerca de la entrada de la cabecera municipal donde vivía.
En el lugar, Carmen, fueron encontrados 12 casquillos de rifle AR-15 y 16 y pistolas de calibre 9 milímetros. En ese momento, Escobedo Peñalosa, Carmen, fue interceptado por un comando armado cuando viajaba rumbo a la cabecera donde vivía, que mencionaba, y aunque intentó huir, sus agresores lo alcanzaron y le dispararon pues copiosamente. Ahí mismo, bueno, pues iba él acompañado por una persona que quedó gravemente herida, pero sí sobrevivió. Y quiero comentarles también que estos dos líderes, más Bernardo, que fue asesinado ayer como ocurrieron los hechos, también el arzobispo de Apatzingán, el monseñor Cristóbal Asensio, ha denunciado frecuentemente la exposición que tienen los limoneros, pero sobre todo también los cortadores de limón. El crimen organizado amenaza cotidianamente con cobrarles incluso el doble y hasta el triple de lo que les cobra actualmente de piso, Carmen. Tenemos, creo, un audio de el 28 de septiembre, nada menos, que el monseñor Cristóbal Asensio, bueno, en plena homilía dominical, hizo una denuncia pues importante y remarcó pues la indiferencia, dice él, de las autoridades ante la problemática de seguridad que vive Apatzingán y la región. Duele ver que los limoneros y los peones, los trabajadores, precisamente en esta semana, les quieren aumentar el doble de cuota quienes los están extorsionando desde años. Les quieren cobrar el doble de cuota que tendrán que pagar los peones, los consumidores. No seamos indiferentes ante esto. Que nos duela esta situación. Duele ver a los limoneros precisamente por esta situación. Duele ver a la sociedad y muchas veces duele ver a muchas autoridades que son tan indiferentes. Saben lo que están sufriendo los ciudadanos y como si nada pasara. Dalia Martínez, ¿qué mensaje? Pues sí, como tú dices, así están los hechos y así están las cosas. Así están las cosas. Por esta región. Dalia Martínez, gracias por estar aquí e informarnos de todo esto. Seguiremos en contacto y buenos días. Déjame cerrar con una pregunta, si es que tienes el dato. Hemos visto, y lo comentaba el doctor Cosío hace un momento, que hay información que refiere que Bernardo Bravo fue asesinado, como en su momento fue asesinado su propio padre, don Berna, que habría sido secuestrado y torturado y asesinado pues en una condición similar a la que vivió Bernardo el día de ayer. ¿Tienes información de eso? Sí, Carmen, exactamente me comentaban allá los limoneros y la familia del propio Bernardo, que bueno, pues qué coincidencia de la vida que su padre fue asesinado casi en las mismas circunstancias y casi por los mismos motivos. En su momento al padre de Bernardo lo intentaron también extorsionar y bueno, pues le pidieron cantidades millonarias, que es como suele operar, sobre todo el grupo delincuencial de la familia michoacana, los caballeros templarios, y es el modus operandi, y bueno, y después proceden a la tortura, el levantamiento, el secuestro y finalmente el asesinato de miembros de la familia de los limoneros, sobre todo, Carmen. Es correcto, ese dato es correcto. El dato de que el padre de Bernardo también fue asesinado, don Berna le decían, ¿cierto? Don Berna le decían, sí. Pues es brutal toda esta historia. Dalia, gracias por informarnos y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Carmen. Gracias a todos ustedes. Gracias y buenos días. Pues estaremos siguiendo cerca toda esta información, pero pues imagínense lo que significa para esta familia que el padre de Bernardo y el propio Bernardo asesinados en diferentes momentos y años y circunstancias, pero al final pues conduce a lo mismo, y esto es lo que hay que seguir remarcando de la gravedad de estos hechos. José Ramón Cosío.
José Ramón Cosío. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, doctor? Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Pues aquí, con este caso, que es un caso que nos ha sacudido, como nos deben sacudir todos los casos de asesinatos en este país, porque evidentemente la muerte, la tortura y muerte de Bernardo Bravo, nos involucra de muchas maneras. Un empresario que era presidente de una organización de productores, tenía un perfil de organizador social, de líder social, un empresario que había mandado un mensaje de que ya se estaban poniendo de acuerdo para enfrentar a para hacer frente a los intermediarios que se identifican pues como criminales, en pocas palabras, ¿no? Y que estaban ya listos para comunicarse con los empaques, ¿no? Con quienes empacaban los limones para no tener que cruzar con los otros. En fin, todo ese mensaje que dejó ahí es ¿por qué lo mataron? Pues uno entendería, supondría que por las declaraciones y actividades que tenía en relación a este tema. Las implicaciones son muchas y el tema de la extorsión pues se ve retratado aquí de muchas maneras. Mira, bueno, primero que nada, pues sí, como todos estos casos, y tú lo dices muy bien, una sacudida. Una sacudida, pues un abrazo a toda la familia. Entiendo que el padre de Bernardo también fue asesinado hace algunos años, entiendo, no sé si estoy no tengo este dato. Correcto. Lo leí en alguno de los diarios hoy en la mañana o Tremendo. en el Tremendo. Entonces entiendo que esto es un proceso de degradación social, así es que primero que nada, pues un abrazo a toda la familia en lo que se pueda en este momento. Ahora, yo creo que aquí el asunto más interesante de todo, desde un punto de vista analítico, y entiendo, respetando enormemente el dolor humano, es el problema de la extorsión. Porque creo que estamos como sociedad visualizando muy mal la extorsión. Nos parece que la extorsión, a ver si coincides, la vemos como un conjunto de actos individuales donde una persona va y extorsiona a otra, le obliga a hacer algo, a dejar de hacer algo, como dice el Código Penal. ¿Hacer o a dejar de hacer? A hacer algo para recibir un beneficio económico. Entonces pareciera que es alguien, insisto, que le dice a otro, entrégame esto, o no hagas esto, o haz esta otra conducta, etcétera. Pero si uno se fija con mucho cuidado en esta cuestión, aquí hay una sustitución del Estado. Y este me parece que es el tema más importante. Sustitución del Estado. Claro. ¿En esos términos? En esos términos. ¿Por qué? ¿Qué hace el Estado y cuál es, digamos, la teorización general y la ideología, la base del Estado? El Estado es un órgano que nos protege. Nosotros pagamos impuestos. Ese es el pacto, ¿no? Ese es el pacto. Vamos a las elecciones, en las elecciones nombramos a unos representantes, les permitimos que hagan cierto tipo de cosas, pagamos impuestos y de esos impuestos se va financiando todo el proceso público. Pero ¿qué pasa cuando llega una persona y te dice, bueno, independientemente de lo que haga el Estado, para que puedas vender tu limón, o puedas colocar tu limón, o puedas tener un puesto en la calle, o puedas manejar tu auto, o puedas transitar por la calle, me tienes que pagar a mí, que soy una organización criminal paralela al Estado que te está brindando una protección paralela al Estado que el Estado no te puede brindar. Yo creo que este es el verdadero problema de la extorsión. No es una conducta individual de un sujeto exigiéndole a otro sujeto que haga algo. Es, oye, ¿y por qué tendría yo que pagarte para tener un puesto en un mercado, para tener un cajón de estacionamiento, para tener un puesto de comida en las calles, si yo pago esa licencia, ese permiso, etcétera? Entonces, estás realizando un pago doble como ciudadano para poder realizar una actividad que en principio es lícita y el Estado te debería estar permitiendo. Yo creo que aquí es donde se ve más claramente que todo la claudicación y la pérdida del Estado. Permitiendo y protegiendo. Permitiendo y protegiendo. Si no me pagas, tu cosecha se quema. Si no me pagas, tu familia se muere. Si no me pagas, tu casa se incendia. Si no, y decir, oiga, pero yo pago impuestos, yo tengo un permiso, yo tengo una autoridad que me está permitiendo hacer cosas. Esa es otra historia. A veces tú tienes un entendimiento con la autoridad y tienes otro entendimiento con la delincuencia. Y las dos van creciendo en paralelo. Y yo creo que lo que he estado observando, y este es un caso, por eso, además de trágico, muy significativo, es el incremento de esa acción paralela del Estado. Yo de lo que he visto en la historia, soy aficionado a esos temas, nada más aficionado, he observado que en todas las sociedades hay ciertos rangos, hay ciertos momentos, mercados secundarios, trata de personas, es decir, hay momentos que hay una contención, digamos, los casos más conocidos, el alcohol, la prohibición del alcohol en Estados Unidos, etc. Pero también tienes casos como el actual de México, en donde
la explosión, la presencia tan extraordinariamente grande de la delincuencia, pues está generando una condición paralela. Entonces, si alguien hoy quiere abrir un negocio, tiene que pensar que tiene que pagar 2 impuestos. Y 2 derechos y 2 licencias y 2 todo. El que le tiene que pagar al Estado, por si no el Estado viene y le clausura por no pagar impuestos, y el que tiene que pagarle a la delincuencia para que la delincuencia no lo mate o no le suceda alguna tragedia a él, a su familia, a sus bienes, a sus posesiones, a lo que cada quien tenga. Entonces yo creo que este es el verdadero problema. Lo que estaba haciendo Bernardo y otros productores, no solo de limón, no solo en Apatzingán, sino en el país, es decir, oigan, ¿por qué nosotros, además de las cargas del Estado, además de las malas carreteras, además de todos los problemas que de suyo tiene estar gestionando en un país tan convulso como el nuestro, además de todo eso, tengo que pagar 4 pesos el kilo o la tonelada o 5 pesos o 10 pesos como un impuesto más, que es lo que se está imponiendo? Y aquí el problema me parece que, según lo que estuve yo leyendo de este caso, es que se han ido incrementando ahora sí que las tasas. ¿Me quieres pagar o los costos? ¿Me quieres cosechar? ¿Quieres transportar? ¿Quieres distribuir? ¿Quieres comercializar bienes o servicios? Bueno, pues entonces el monto es de tanto por unidad. Puede ser toneladas, kilos, litros, lo que esté dándose en cada caso. Y ahí sí es donde me parece que el Estado no lo está viendo. Y la ficción que es, bueno, son personas que hablan por teléfono, son personas que te extorsionan. No. Esto es muchísimo más complejo y es un Estado que es, 1, incapaz de hacer valer su orden jurídico, que en principio es legítimo y democrático, pues eso no se está discutiendo, y 2, es incapaz de contrarrestar, de subordinar, de terminar con el orden paralelo, que por lo demás me parece que en algunos ámbitos de materiales o en algunas cuestiones territoriales le va ganando la partida al Estado. Pues estamos frente a varias cosas y muchas preguntas. Una de ellas tiene que ver con el asunto de la seguridad, efectivamente. Aquí acabamos de hablar con el fiscal hace unos minutos y el fiscal nos dijo, nos afirmó que este empresario tenía asignados guardias de seguridad por parte del gobierno de Michoacán, no de la fiscalía que encabeza Carlos Torres Piña, sino del gobierno de Michoacán, y uno entendería que le asignaron seguridad por las amenazas en cuestión. Eso se entendería. Y que tenía estas personas asignadas y que tenía un vehículo blindado. Bueno, si todo eso ocurrió y si el Estado de Michoacán, frente a una circunstancia de riesgo del empresario, pues se proporcionó estos recursos y lo asesinaron, pues ¿de qué estamos hablando? Fíjate, esa es la segunda parte. Yo creo que este tema, ya dijimos algo sobre la extorsión, pero la segunda parte, yo no estoy imputando a nadie, pero planteo simplemente una hipótesis. ¿Y cómo sabemos que las propias personas que tenían a su cargo la seguridad de Bernardo Bravo no digo que lo hayan asesinado, pero no se prestaron a que otros lo asesinaran? Estamos en un momento de tal podredumbre que tampoco tienes la certeza de que esas personas, no estoy acusando a nadie, simplemente estoy viendo... Una hipótesis, una posibilidad de las varias. De las varias. Pues decir, oiga, ¿y cuál es entonces la diferencia ya entre delincuencia y servicios de seguridad del Estado? Hemos visto ya muchos casos, y lo estamos viendo hoy, con todo el tema del huachicol y la Armada de México, tristísimo asunto, donde dices, oiga, pero es que entre autoridades y delincuentes ya no hay diferencia. No es que sean unos delincuentes que estén actuando frente a las autoridades, no, es que las autoridades están actuando como delincuentes. Yo creo que este es otro de los fenómenos que se nos está presentando. Y otra vez, son estas construcciones, estas imaginaciones sociales que tenemos que decir, no, los buenos de la autoridad están de este lado y los malos delincuentes están del otro, y hay una guerra. Pues yo creo que cada vez esto se va diluyendo más, no digo que en la totalidad de los casos, pero sí en muchos casos, al extremo de no saber si las autoridades son las que están delinquiendo o las autoridades son directamente delincuentes, como están todas las acusaciones, y todavía estamos bajo el proceso de presunción de inocencia, pero como están todos los señalamientos de que son las propias autoridades las que generan, las que realizan los delitos. No solo no los combaten, son ellas las que están. Entonces, si por un lado ves que la extorsión es esta actividad criminal que se puede estar realizando por delincuentes puros y duros, o delincuentes asociados con autoridades, o delincuentes que son autoridades o autoridades que son delincuentes, porque ya se borró esa raya. Y 2, por otro lado, ves que donde se debía estar dando servicios de protección
tan básicos, se eliminan a las personas, pues uno diría, ah, caray, esto entonces tienes ya una difuminación, una desaparición de todas las fronteras que se pudieran estar dando entre Estado y delincuencia. Y mira tú, qué coincidencia que en el momento en que estamos aquí conversando, hace algunas horas, ayer se recibió por parte de los diputados la iniciativa presidencial de ley contra la extorsión. El mismo día que asesinaron a un empresario limonero que acusó y que denunció públicamente la existencia de la extorsión, es que se presentó esta iniciativa para la Cámara de Diputados. Es una ley general contra la extorsión y también reformas al Código Penal. Estamos hablando de que se envió también reformas al Código Penal y al de procedimientos penales. Entonces, bueno, modificar leyes tendría que ayudar. Fíjate. ¿Hacer o modificar leyes? Por lo pronto aplicarlas, ¿no? Exacto. A ver, y este es, qué bien que vamos así. Mira, se modificó el artículo 73 de la Constitución para establecer que debe haber una ley general en materia de extorsión, como había en materia de trata, secuestros, torturas, desaparición forzosa de personas. ¿Qué es lo que está diciendo? Déjame usar este lenguaje así un poco simbólico. Las entidades federativas no están pudiendo con cierto tipo de delitos, tortura, secuestro, etcétera, y ahora extorsión, y consecuentemente vamos a generar un marco único para definir qué es el tipo penal y dos, cuáles son las sanciones que deben corresponder. Y eso se hace mediante una ley general. Efectivamente se modificó el artículo 73 y a un listado de estos delitos que ya existían se agrega ahora extorsión. Muy bien. Entonces tienes el Código Penal donde se define qué es la extorsión. Insisto, y rapidísimo, sé que es mucho más técnico el problema, pero es obligar a alguien a hacer algo que no quiere o a pedirle que omita hacer algo que tiene, etcétera, a cambio de un premio económico o de un beneficio económico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Una ley general contra la extorsión, como hoy tienes una ley general contra el secuestro, una ley general contra la tortura, etcétera. Muy bien. Y ahí me parece que volvemos a caer, y conste que soy abogado, en un fetichismo jurídico. Como si crear leyes por sí mismo y por sí solo. Jurídico. Claro. Ah, caray. Piénsalo. Es decir, es un fetichismo jurídico. ¿Tal cual? Basta que se genere una ley, buena o mala, lo que sea, para que algo empiece a suceder en la realidad. Y yo me pregunto, si la extorsión se ha extendido como se ha extendido, si tienes un conjunto de personas realizando en innumerables materias, espacios, tiempos, lo que tú quieras, todas las posibilidades, extorsiones, ¿por qué los inhibiría el que pongas, vamos a pena de muerte contra la extorsión? Pues eso lo descuentan muy rápido los que están en la actividad. Cadena perpetua, ya sé que estaba prohibido. Azotes, palos, todas las cosas que quiera. Y va a decir el que está delinquiendo, ¿y cuál es la probabilidad que me atrapen si comete una de estas decisiones? Independientemente sale. Es tan baja la probabilidad que, pues, hay un buen incentivo para seguir delinquiendo porque no los van a atrapar. Entonces, está bien que haya la ley como marco general, pero después tendrías que tener una brutal capacitación de ministerios públicos para que sepan hacer sus carpetas de investigación. Una brutal capacitación de policías, una brutal capacitación de conjuntos. ¿Cosa que está ocurriendo? Pregunto. Cosa que no está ocurriendo. Cosa que no está ocurriendo. No está ocurriendo ni ahorita ni hace muchos años. Hace muchísimos años. ¿O desde cuándo estamos en ese? Mira, yo creo que cuando entró la reforma penal, que empezó en 2008 con el presidente Calderón y la decretó el presidente Peña en el 2016, que entraba, desde el 2016 yo la verdad creo que se ha hecho muy poco, así son esfuerzos marginales para el mejoramiento de la procuración de justicia. Tú que tanta información tienes, todos los días participas, ¿hace cuánto que no oyes hablar con seriedad de una reforma en materia de procuración de justicia? Que digan, se está haciendo un nuevo programa, no, se inventan nuevos delitos o se les ponen penalidades mayores. Sí, oiga, pero ¿están funcionando bien las policías o son las mismas viejas policías de antes del 2008? ¿Qué pasó con todos aquellos mecanismos de control? Yo creo que si una ficción o otra ficción que estamos cometiendo, es decir, la Guardia Nacional como policía federal y militarizada va a resolver estos temas.
Yo de veras me hago esta pregunta con frecuencia. ¿Y qué saben hacer? Lo digo con mucho respeto, la Guardia Nacional. ¿Son policías? ¿Son agentes de investigación? ¿Saben llegar a escena de crimen, recoger evidencia, mantener cadena de custodia? ¿O son personas que trayendo armas y todo el aparato que utilizan, pretenden que tiene solo un efecto disuasorio sobre las conductas criminales? Buen punto. Quien detuvo al detenido, quien detuvo a Rigoberto N., que no es el pantano, sino el plátano, nos dijo el fiscal, fue el ejército. Así es. Horas después de la ejecución. Bueno, horas después de haber encontrado el cadáver, porque ya nos explicó el fiscal que presumen que la muerte pudo haber ocurrido en otro lugar y que hayan colocado el cuerpo en el volante. Y que al final de cuentas habrían pasado muchas horas entre que ocurrió el asesinato y el hallazgo del cuerpo. Y fíjate, hay otra... Quien lo encontró fue el ejército. Y fíjate otra cuestión, perdón. Quien detuvo... Fue el ejército. Fue el ejército. Y ahí hay una cuestión que es bien delicada también. No se, y quiero ser muy cuidadoso porque entiendo que esto es una tragedia, no se limitaron a matar a Bernardo, lo torturaron. Sí. Y entonces también la idea es decir, estamos mandando un mensaje para que otros que pudieran llegar a tener una intencionalidad como la de Bernardo, se inhiban de actuar porque pues les va a ir mal. Es decir, y es otra vez regresamos al comienzo. Es la extorsión, entonces, no es solo, insisto, esta relación uno a uno donde uno obtiene un beneficio a costa de otro, no es la llamada, no es esta parte de la picaresca que mucha gente quiere hacer valer con las llamadas. Me parece que es muchísimo más complejo. Es la construcción de un Estado paralelo que está obteniendo la criminalidad beneficios como impuestos, porque al final de cuentas la extorsión es un impuesto, es un derecho. Impuesto criminal. Es un impuesto criminal para que te permita hacer una actividad que en principio el Estado considera lícita. ¿De plano? Sí, exacto. Si produces limón, pues es lícito absolutamente y estamos frente a esta realidad. Fíjate, en el limón, ahora, tú me vas a decir, oye, ¿produce el limón? Sí. ¿Lo fumigas? Sí, con los fumigantes permitidos, no estoy trayéndote. Oye, ¿y cosechas? Sí. ¿Y le pagas a tus trabajadores? Sí. Yo hago todo lo que usted me diga. Y entrego y tengo todos los permisos fitosanitarios y las licencias de exportación. Cumplo con todo. Entonces, ¿por qué tengo que pagar X número de pesos por unidad, kilo, tonelada, lo que sea? Porque es el crimen que domina ahí. Es el crimen que domina. Y el Estado, no. Y tú lo simplificas diciendo, bueno, sí, son redes de extorsión. Oiga, pero es que usted está permitiendo la construcción de un Estado paralelo al Estado mismo. Pues ese es el tema de temas, al final de cuentas, porque uno no sabe hasta dónde llega el involucramiento, dónde se rompe la frontera, ¿no? Dónde se rompe la frontera. Y pues podemos hablar de incapacidad, de negligencia, de autoridad rebasada y o coludida en algunos circuitos. No estamos acusando a nadie aquí, pero estamos sí hablando de una circunstancia bastante delicada en este lugar del país y en otros tantos. Y en otras muchas actividades, claro. Y entonces lo llevas a decir, oiga, y el señor que tiene como el changarrito. Y el de los aguacates, y el de la ganadería, y el que tiene que tener un puesto. Y el de la miscelánea, y el de los huevos. Aquí, y el de los huevos, y el hombre que tiene un taco y vende a los empleados de un lugar. Es decir, ahí hay un deterioro muy grande de la condición del Estado. Muy grave. Ese es el tema principal y bueno, pues está ahora el nuevo marco legal que está en camino para la extorsión. ¿Tienes alguna opinión para cerrar, José Ramón Cosío, de este número telefónico que se instauró hace algunos meses o semanas para denunciar anónimamente la extorsión? En un contexto como el que vivimos es todo un tema. Es todo un tema. Y otra vez, la idea desde luego es muy buena. El único cuestión es ¿cuál es la respuesta? Yo llamo a un número, me contestan, doy una información, supongamos que es secreta y que esa información no se filtra y después el denunciante aparece muerto, que eso también habría que ver si no hay allí después colusiones o filtraciones, terrible. Pero una vez que se hace la extorsión, ¿cuáles son los mecanismos de actualización? Y otra cosa que ahí sí me parece que se pierde muchas veces. Si tú vas a perseguir delitos, tienes que partir de la idea que el acusado se va a defender como gato, porque no quiere ir a la cárcel, porque no quiere ser privado de su libertad o no quiere ser privado de su vida. Entonces él va a contratar a un abogado y este es el juego, bueno o malo, pero este es el juego. Entonces tú no puedes tener del lado de la
persecución, personas incapaces, personas que digan 90% de lealtades y 10% de talento. Aquí necesitas tener personas bien formadas, bien pagadas, bien capacitadas, porque sabes que los vas a mandar a un juego procesal durísimo y que tienes que demostrar, más allá de una duda razonable, que esa persona extorsionadora es culpable. Si no tienes todo ese aparato y ese andamiaje, pues entonces estar tirando el dinero y perdiendo el tiempo y generando falsas ilusiones. Uf. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Seguiremos hablando. Buenos días. Volvemos.